La paz de Cristo esté con ustedes, hermanos. Vamos a estudiar la palabra de Dios. Aquí estoy haciendo una pauta. Estoy en una serie ahorita en relación con los dones espirituales, pero quería hacer una pausa. Me puso el Señor esto en hacer un estudio en relación a llevar su propia carga. Cada uno llevará su propia carga, que tiene que ver con el mandamiento de Dios hacia nosotros, que por alguna razón no es entendido. Parece simple, pero no lo es. Parece complicado, pero es simple. Parece contradicción, pero no la es. Vamos a mirar. Um, Cada uno llevará su propia carga. Vamos a Gálatas, el capítulo 6. En el versículo 5 dice el apóstol Pablo, porque cada uno llevará su propia carga. Vamos a empezar del 1 al 5. Hermanos, hermanos, aún si alguno es sorprendido en alguna falta, ustedes que son espirituales, restauradlo en un espíritu de mansedumbre, mirándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Llevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Porque si alguno se cree que es algo, no siendo nada, se engaña a sí mismo. Pero que cada uno examine su propia obra. Y entonces tendrá motivo para gloriarse solamente con respecto a sí mismo y no con respecto a otro. Porque cada uno llevará su propia carga. Parece una contradicción porque en el versículo 2 dice: llevad los unos las cargas de los otros. Y en el 5 dice: porque cada uno llevará su propia carga. Parece una contradicción, pero si lo analizamos, Pablo lo que está diciendo: mi carga es la carga de mi hermano. Y ahí tiene que ver con la unidad. Yo no puse todos los versículos, pero ustedes conocen la palabra de Dios. En el Génesis, si ustedes recuerdan, el Señor le dijo a Adán que con el sudor de su frente él se iba a ganar el sustento, porque él tenía que cuidar de Eva, de su esposa. Entonces, ¿qué hizo Cristo para ganarse a su esposa, que es la iglesia? Él sudó a gotas de sangre. Él se la ganó. Él se ganó a su esposa. Él trabajó para ganarse a su esposa, que somos nosotros, la iglesia, simbólicamente. Entonces, ¿qué hizo? Él cedió, él dio su vida, sus deseos, su todo, él dio todo, él se dio a sí mismo para ganarnos a nosotros. El castigo que nosotros merecemos lo llevó él. Entonces, si se fijan, por ejemplo, en la ley está escrito, ¿verdad?, de que debemos de amar a nuestro prójimo. Entonces, me pasó algo interesante el sábado pasado, ahorita es martes. Estaba yo predicando ahí un par de personas, un par de damas. Entonces, yo siempre pues trato de compartir el evangelio, ¿verdad? El amor de Dios. Entonces, sí, pues mucha gente sabe, ¿verdad? Que debemos de amar a Dios y a nuestro prójimo, pero algo interesante. Entonces yo digo, esto es bien común, porque vivimos en una época en donde ah, estamos en una época de superación personal, de ego, de motivación. Entonces yo le compartía en relación al amor que cada persona, pues todas las personas cristianas saben, ¿verdad?, que debemos de amar a nuestro prójimo. Entonces, pero nosotros debemos de sacar la interpretación bíblica de lo que es el amor,
Yo ya hice un estudio en relación a el amor, ¿verdad? El capítulo del amor es Primera de Corintios capítulo 13, ¿verdad? Pero en realidad la Biblia está llena del amor. Entonces yo ahorita quise sacar esos versículos porque en realidad el amar, esa es nuestra carga. ¿Qué hizo Cristo cuando Él llevaba la cruz? Él estaba llevando la carga de nosotros, la cruz, que es simbólico. Y se acuerdan que aún él mismo que venía, porque él se cayó 3 veces y venía cansado, ¿verdad? Simbólicamente nos enseña eso. ¿Y qué pasó? Vino una persona, José, ¿verdad? Inclusive un soldado romano le obligó para que le ayudara con la cruz. Imagínense un pagano diciéndole a un judío, ayúdale a llevar su cruz. Ese es un símbolo. Ese es el amor, ¿verdad? ¿Qué pasa? Nosotros como cristianos debemos de tener cuidado con juzgar a las personas. Entonces, muchas veces cuando predicamos y a veces la gente no quiere escuchar, pues bueno, ¿verdad? Ya uno lo que hace es pues pedir por esas personas para que el Señor le abra el entendimiento. Digamos, regresando un poquito ahorita a lo que platicaba yo con estas dos damas, la persona que me corta el pelo y una señora que estaba esperando, este, ella dice, nosotros si no nos amamos a nosotros mismos, no podemos amar a nadie, ¿verdad? Ahora, pero ella lo decía de una forma de motivación. Ya ven, de hecho yo estoy involucrado en eso, en relación a amarse, a quererse uno mismo, que en realidad es ego, es soberbia, es orgullo, es vanidad, y todo eso nos aparta de Dios. O sea, se lo voy a poner así para que lo entiendan rápido, que lo entiendan fácil. Mucha gente inclusive se enseña, hay estudios de motivación, workshops, en donde dice, es que tú te tienes que mirar, mírate en un espejo, mira tu figura, si estás gordita, si estás gordito, si estás, ámate a sí mismo, así como estás, ¿verdad? De repente a veces hay mírate y di a ti mismo, mira qué chula o qué chulo estás, mira, estás hermoso, eres una persona poderosa, tú tienes en ti algo poderoso y bla, 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 bla. Eso es pura vanidad, hermanos, eso no es amor, eso es amor del mundo, ¿verdad? Pero no es el amor de Dios, ¿verdad? Eso no es el amor de Dios. El amor de Dios tiene que ver con morir precisamente a nuestros deseos pecaminosos. Al saber que nosotros cuando andamos en el mundo tenemos sueños, ideales, muchas cosas, ¿verdad?, que queremos cumplir. Y Dios nos llama y Dios lo que quiere es que nos rindamos a Él. Y cuando nosotros somos débiles, entonces el poder de Dios, una forma de sobrenatural, se manifiesta en nosotros y llegamos a ser las personas más felices, más completas en el mundo. O sea, a, a eso vino Cristo. Cristo vino a ayudarnos, a salvarnos, para que ya no suframos. Nosotros cuando estamos recibiendo persecución, es temporal, porque nos viene la persecución, somos débiles, nos sometemos a Dios, Señor, hágase su voluntad, y en la medida que nosotros nos sometemos, Dios se manifiesta y de repente Él pone algo sobrenatural en nosotros que nos quita los miedos, nos quita las angustias, imagínese, aún en cada situación que usted pueda tener paz, ¿verdad? Que venga una persona que lo agarre, que le ponga una pistola en la cabeza y usted tenga aquella paz que nadie se la quita, ¿verdad? No, que te vamos a matar, ok, está bien, ¿verdad? Sí, me voy con el Señor, que no es lo común, ¿verdad? A la carne le da miedo, entonces en la medida que somos espirituales, perdemos ese miedo, de eso se trata. Entonces, ¿qué pasa? Dios, a nosotros los que andamos, los que predicamos, los que trabajamos en la obra de Dios, nos da una fe muy grande, ¿verdad? Él no la da, no es que nosotros no la ganemos, Él no la da. Entonces nosotros compartimos esa fe. Entonces, por ejemplo, si vemos a una persona que tiene poca fe, ¿verdad? Y lleva una amargura, una angustia,
Aquí dice, como dice Pablo, cae, ¿verdad? ¿Qué hace la mayoría de las personas? No, ya ves, te dije, es que también no andas, no entiendes, eres cabezón, eres cabezona. Y no, hermanos, eso no debe de ser así. Vamos a ver aquí palabra por palabra, más bien versículo por versículo, para que vean lo que dice a Pablo. Hermanos, si alguno es sorprendido en alguna falta, robando, qué sé yo, mintiendo, lo que sea, ustedes que son espirituales, restauradlo con espíritu de mansedumbre, mirándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Llevad los unos las cargas de los otros. ¿Cuál carga? El pecado, la ofensa que esa persona cometió. ¿Qué debemos de hacer? Como somos uno, un solo cuerpo, ¿qué debemos de hacer? Pues no pisotearlo. Imagínate, si tú eres el pie y en lugar de ayudarlo, me da para cargarlo, qué sé yo, lo pisoteas o lo pisoteamos, eso no es amor, hermanos. ¿Verdad? Entonces, ¿qué dice? Llevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. ¿Cuál es la ley de Cristo? Que nos amemos, que lo honremos a Él y que amemos a nuestro prójimo. Darnos a sí mismo para nuestro prójimo. Porque si alguno se cree que es algo, no siendo nada, se engaña a sí mismo. Por ejemplo, doctrinas, ¿verdad? Si yo comulgo, ya de alguna forma, o sea, eso dice que estoy bien, o sea, me confesé mis pecados y puedo comulgar. Católicamente me siento bien porque hice algo, ¿verdad? Cuando en realidad lo que nosotros debemos de cuidar es de que nosotros fuimos salvos por Cristo y mantenernos ahí, y en la medida que nosotros mantenemos en eso, de que nosotros somos justificados por lo que Cristo hizo por nosotros, esa es la primera parte, ¿verdad? Nosotros entendemos que nosotros somos salvos por la gracia. Entonces, cuando yo vea a mi hermano que tiene una necesidad espiritual, ¿verdad? Entonces debemos cargarlo. ¿Qué debemos de hacer? En lugar de criticarlo, de juzgarlo o de juzgarla, debemos de apoyar a nuestro hermano, ¿verdad? Si es económicamente también. Ahí se ocupa también la sabiduría cuando se trata de algo económico. Por ejemplo, Santiago dice, si tú ves a tu hermano que tiene necesidad y le dices, vete, ándale, después te doy, entonces, pues no estás haciendo lo que dice el Señor. Pero ahora vamos a voltear las cosas, porque a mí me ha pasado. Uh, de repente a veces uno anda predicando. Yo debería de vivir de que las personas me den. Si yo soy evangelista, yo comparto el evangelio, yo debo de vivir de lo que me dan, porque si yo comparto lo espiritual, tú me debes de dar lo material, así lo dice Pablo. Entonces, de repente me ha tocado personas que de repente quieren que uno las mantenga económicamente cuando ellos mismos pueden, o sea, lo pueden hacer, pero ¿por qué no lo hacen? Vamos a decir, a una persona que anda en las drogas, ¿qué es estar en las drogas? Nomás dígame usted la diferencia entre lo que es usar drogas y tener sexo con una prostituta. Los dos son deseos, los dos. Entonces, por ejemplo, una persona que usa drogas me dice, ¿me puede dar $1? Yo recuerdo que le digo, no, te voy a dar más. Y le dio mucho gusto. Y me dice, gracias. Le digo, yo soy predicador. Gloria a Dios, me dice, yo soy cristiano, bendito Dios. Entonces, lo primero que le pregunté, ¿y por qué andas así? Y me dice, ¿cómo? Entonces me dio a entender, ¿me está juzgando? Le digo, no, te estoy exhortando, que es diferente. Si tú dices que eres cristiano, entonces ¿por qué te está pasando esto? ¿Por qué buscas las drogas y no a Dios? Eso cayó, ¿verdad? Cayó. Entonces,
¿Qué tiene que hacer? Restablecerlo, ¿verdad? ¿Cómo? Primero compartiéndole otra vez el amor de Dios. Mira, entonces le doy los versículos. No te preocupes de qué vas a vivir, qué vas a comer, aunque es simbólico, ¿verdad? Es simbólico acerca de nosotros, de que la persona, nosotros somos, vamos a ser llenos del Espíritu Santo. Pero también, si vamos a ser llenos del Espíritu Santo, la palabra dice también que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Condenación, ¿qué es condenación? Si tú no tienes para comer, esa es una condenación. Ahora, puede faltar comida, ¿verdad? Dios permite que, ok, no, pues Dios, vamos a ser tentados. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Voy a ir y le voy a pedir dinero a la gente que me dé dinero para yo poder comer algo, o mejor yo uso eso, ahí donde soy débil, como dice Pablo, para que se manifieste el amor de Dios, ¿verdad? O sea, eso es simple. Entonces nosotros debemos de depender de Dios y no de los hombres. Entonces hay una diferencia. Si tú ves a tu hermano que no tiene para comer, dale. Pero si tu hermano viene y te exige, porque tú eres cristiano, para que le des de comer, no le des. Él le debe de pedir a Dios. Entonces, si Dios pone en tu corazón darle, dale, porque el Espíritu Santo te está diciendo, dale de comer, ¿verdad? Pero si el Señor no te dice nada, o en el caso a mí me ha dicho, ¿verdad? Por ejemplo, con una persona que yo inclusive hasta le di mi número, le digo, si tienes hambre, llámame y yo te traigo un burrito, un taco, qué sé yo, una hamburguesa. Entonces, sí, 2 veces me llamó. Entonces, la segunda vez me dice el Señor, fíjense, cuando ella me habló, el Señor me dijo a mí, dice, me busca. O sea que cuando la persona me habló a mí, no me estaba hablando a mí, estaba hablándole al Señor. Dice, ella me busca, dice, porque tiene hambre, pero no cree. Y me dice el Señor, exhórtala, exhórtala. ¿Verdad? Era una persona que andaba en la calle y entonces ya le dije, ok, Señor. Entonces, yo lo hice. La, la tercera vez, ya me dice el Señor, dile que es la última vez que le va a, si no se quiere arrepentir, el Señor tiene un límite, hermanos, tiene un límite. Entonces me dice el Señor, dile, es la última vez. Si no quiere seguir al Señor, está bien que siga en el mundo, pero que el mundo te consuele, no yo. O sea, no la iglesia. Porque la iglesia comparte el Evangelio. Al compartir el Evangelio y la persona que recibe el Espíritu Santo, la persona es guiada por el Espíritu Santo. Una persona puede caer, ¿verdad? Entonces nosotros como hermanos debemos de ayudar a levantar a esa persona. ¿Qué hacemos? Oramos. Entonces, ¿qué hacemos por esas personas? Oramos. Inclusive aún el Señor puede decirnos, no ores más por esa persona. Es bíblico. Está en Jeremías. Entonces, Dios nos guía. Dios nos guía. Entonces, debemos de tener cuidado cuando una persona cae, un hermano cristiano, porque acuérdense, nosotros tenemos fe en diferentes niveles. Una persona que ha nacido de nuevo es un niño, una niña en el Señor. Va a cometer muchos errores, así como nosotros los seguimos cometiendo, ya que tenemos años en el Evangelio. Aún lo seguimos con... Yo no sé ustedes, yo todavía no soy perfecto. Yo todavía me equivoco, ¿verdad? Pero yo sé que yo soy perfecto en el Señor, porque Cristo llevó una vida perfecta y porque yo soy uno con el Señor en espíritu, por eso soy perfecto, por lo que hizo Él, no por lo que hago yo. Por eso dice aquí Pablo, porque si alguno se cree que es algo, no siendo nada, porque no somos nada, hermanos.
se engaña a sí mismo. ¿Ok? So vamos a regresar. Esto tiene que ver con restaurar al hermano caído, ¿verdad? Con oración, con lo que sea, ¿verdad? Se le habla con amor, con amor. Entonces, sin criticarlo, sin juzgarlo, ayudándolo, ¿verdad? En esa caída, porque Dios es unión, Dios es unidad. La cabeza es Cristo, una persona es un dedo, otro dedo, otra persona es el brazo, otra persona es el pie, otra persona, así, o sea, es un cuerpo, la cabeza es Cristo simbólicamente, pero somos uno solo, o sea, entonces imagínate la boca, los ojos, yo con mi boca no le puedo decir a mis dedos, no los necesito, no, nos necesitamos unos a los otros. Yo soy predicador, ¿verdad? A lo mejor, vamos a decir, una ancianita de 90 años, ¿verdad? No va a salir, va a andar caminando y predicar el evangelio, pero tiene mucho tiempo para orar. Tiene mucho tiempo, ¿verdad? Un anciano ya duerme ratitos nada más, se levanta, órale, a orar para que se nos abran las puertas. O sea, el Señor a cada quien le da como Él quiere. Entonces, vamos a tener eso en cuenta con lo que es. Si yo les decía, déjenme regresar, para que no metan la psicología, lo del mundo con lo de la iglesia. Imagínense a Cristo, o sea, voy a exagerar un poquito. Imagínense a Cristo viéndose así como en un reflejo, ¿verdad? Cristo para poder amar a otras personas. Imagínate, ay Jesús, qué guapo eres hermoso, ¿verdad? O sea, qué feo se oye eso, ¿verdad? Cristo no hizo eso. Cristo murió a sus deseos carnales porque los tuvo, porque Satanás se los puso en la tentación. Ahí está, mira, tú puedes reinar aquí, pero Jesús se defendió con la palabra, ¿verdad? Escrito está que solo al Señor tu Dios adorarás. O sea, nos enseña. Entonces, con la palabra de Dios nos podemos de defender de los ataques de Satanás. So, vamos a Levítico 19:18. No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino que amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo soy el Señor. Y fíjense, en Gálatas 5:14, ya en el nuevo pacto, que no contradice lo que está en el antiguo pacto, pero hay muchas cosas, o sea, todo lo que está en el Antiguo Testamento ya se cumplió en la carne, ahora sigue en lo espiritual. Entonces, lo que era sombra, ahora ya es un hecho, ¿verdad? Entonces ya por eso ya no debemos de andar haciendo sacrificios, ni las personas se tienen que hacer la circuncisión, los hombres, todo es simbólico, ¿verdad? Ni traer incienso, ¿verdad? El incienso que es, son las oraciones, son los buenos actos de un ser humano que ama a su prójimo, ¿verdad? Así de simple. Los olores, la menta, la canela, todos esos olores agradables son simbólicos que eran diezmos que tenían que dar a los sacerdotes, entonces que eran simbólicos. Entonces, ¿qué pasa cuando pones un té de canelita, de menta? Huele bonito. Es así como Dios diciendo, ah, qué bonito cuando se aman mis hijos. Lo dice Pablo. Pablo lo escribe, pero o sea, Pablo agarra del Antiguo Testamento y lo combina y lo pone en las cartas. Gálatas 5:14, porque toda la ley en una palabra se cumple en el precepto. Toda la ley, fíjense, toda la ley, diezmos, toda la ley. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces ya definimos lo que es amor, ¿verdad? ¿Qué hizo Cristo? Se dio a sí mismo. Ahorita tengo otros versículos aquí. Romanos 13:10. El amor no hace mal al prójimo. Por tanto,
el amor es el cumplimiento de la ley. Efesios, aquí están, mire. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor, así como también Cristo os amó y se dio a sí mismo por nosotros en la cruz. Y aquí saca de la ley, fíjense, Pablo, ofrenda y sacrificio a Dios como fragante aroma. ¿Qué estaba haciendo el Padre cuando Jesús estaba llevando el castigo que nosotros merecemos? Qué hermoso que mi hijo lo que está haciendo. Entonces nosotros, ¿cómo lo podemos ver? ¿Cómo lo podemos entender? ¿Cómo vamos a entender las cosas espirituales si no las podemos ver? Bueno, dentro de las cosas físicas. ¿Quieres mirar lo que siente Dios cuando, simbólicamente, cuando tú amas a tu prójimo, cuando amamos a nuestro prójimo? Agárrate, pon un tecito, ¿verdad? De canela, de menta, de qué sé yo, y saborearlo ahí, el olor. Imagínate al Señor, a nuestro Padre, ¿verdad? Qué bonito que mis hijos se amen los unos a los otros. Así es, así se nos enseña, ¿verdad? Para que lo podamos entender físicamente. Primera de Juan 2, del 1 al 11. Hijitos míos, les escribo estas cosas para que no pequen. Y si alguno peca, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Él mismo es la propiciación por nuestros pecados. La propiciación, el sacrificio. Y no solo por los nuestros, sino también por los del mundo entero. Y en esto sabemos que hemos llegado a conocerle, si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo he llegado a conocerle, y no guarda sus mandamientos, es un mentiroso. Y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en el verdadero amor de Dios se ha perfeccionado. En esto sabemos que estamos en Él, en el Señor. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. ¿Cómo? Con su cruz. O sea, yo quiero esto. Y dice el Señor, muere a tus deseos carnales. Ama a tu prójimo. Ahorita se los pongo en otros versículos. Amados, no les escribo un mandamiento nuevo, sino un mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. El mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído, lo que se le dijo a Adán desde el principio. O sea, no comas de ese árbol. ¿Qué nos dice a nosotros? No comas de ese árbol. Entonces no se dejen engañar. No comas de ese árbol para que no mueras. Por otra parte, les escribo un mandamiento nuevo, el cual es verdadero en él y en vosotros. Porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya está alumbrando. El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, ¿qué hizo Caín? Mató a Abel. Cristo nos enseña que ya con criticar a alguien, por ejemplo, ¿verdad? Cuando está el fariseo con Jesús y sentado en la mesa llega una mujer por atrás y le empieza a lavar los pies y el fariseo está pensando y dice, dice, si este fuera profeta, supiera quién le está agarrando los pies. Porque los judíos no se dejaban tocar, ni siquiera que la sombra de un pagano les pasara por sus cuerpos. Por eso, entonces Cristo, que es profeta y sabe todo lo que la gente piensa, lo exhorta, ¿verdad? Le dice, bueno, eso ustedes ya lo saben. Entonces, aún lo que pensamos,
Si criticamos a la gente, estamos matando a la gente. Entonces, eso es carnal, todos lo hacemos, pero debemos de morir a eso. A ya no hablar mal de nuestros hermanos, de nadie. Ya no debemos de hablar a... Yo le soy sincero, yo todavía no estoy ahí. De verdad, yo todavía no estoy ahí, Señor, ayúdame, mire. El Señor me dice, bástate mi gracia. Entonces, ¿de quién depende? De mí. ¿Por qué? Debo de callar. Y aún mi pensamiento, Satanás viene y lo pone en mi mente, debo de, para no pensar mal de nadie, ¿verdad? Pero yo sé que con la gracia de Dios, sé que lo tengo todo y sí, sí lo podemos hacer, pero solo con la ayuda del Señor. En esto sabemos que estamos en Él. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Amados, no les escribo un mandamiento nuevo, sino un mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. El mandamiento antiguo, que es la palabra que habéis oído. Por otra parte, les escribo un mandamiento nuevo, el cual es verdadero en él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya está alumbrando. El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano está aún en tinieblas, para que no se engañen. El que ama a su hermano permanece en la luz y no hay causa de tropiezo en él. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas han cegado sus ojos, simbólicamente. Entonces, uh, ¿qué tenemos que hacer? Llevar, déjame regresar aquí, llevar las cargas, vamos a regresar, hermanos, con esto termino, hermanos, aun si alguno es sorprendido en alguna falta, la falta que sea, vosotros que sois espirituales, restauradlo en un espíritu de mansedumbre, mirándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Llevad los unos las cargas de los otros. ¿Cuál es nuestra carga? La carga de mi prójimo. Esa es mi carga. ¿Cuál es mi carga? La carga de mi prójimo. Esa es mi carga. Y mi carga personal, mis problemas, ahí donde yo le falto al Señor, es la carga de mi hermano. Mi carga es tu carga. Tu carga es mi carga. ¿Ok? Llevad los unos las cargas de los otros, así como Cristo cargó con todas nuestras iniquidades en la cruz, nosotros debemos de imitar a Cristo en eso. Entonces, ¿qué debemos de hacer nosotros? Una persona que va caminando y lleva una carga, es mi carga. Dice Pablo, si mi hermano llora, yo lloro con él. Si mi hermano se goza, yo me gozo con él. Su gozo es mi gozo, su pena es mi pena. Entonces, si él es débil, yo lo ayudo. Si él es débil en la fe, yo le ayudo con mi fe, que me dio el Señor, ¿verdad? Y ahí donde yo soy débil, donde otro es fuerte, me ayuda a mí, ¿verdad? Ese es el amor de Dios. Nada de que ámate a ti mismo, acéptate y ponte en forma o acéptate así de gordito. No, eso no tiene nada que ver con eso. Todo eso es carnal. Una persona, esté como esté, cuando tiene a Dios en su corazón, es completa, esté como esté. Es el Señor el que nos da la paz. Es un sentimiento, es algo sobrenatural, hermanos. ¿Ok? Que la paz de Cristo esté con todos ustedes.